Fernando Allen es fotógrafo. Su biografía profesional coincide con un proceso de consolidación de la fotografía como medio artístico en Paraguay y del cual fueron partícipes artistas, gestores y docentes desde la década del 70, a partir de reflexiones sobre la práctica fotográfica y gracias a intercambios internacionales, esfuerzos pedagógicos de perfeccionamiento técnico y conceptual y proyectos culturales, entre los que la fotogalería Fotosíntesis, hoy devenida proyecto editorial y gestionada por Fernando Allen, es uno de los hitos fundamentales de una historia con foto. Logré de alguna forma convencerle a mi mamá que me compró la primera cámara de la legendaria librería Universal con don Klaus Henning, que él representaba, entre otras maravillas. ¿Te acuerdas de lo que era librería Universal, los instrumentos? ¿Vos llegaste a conocer o no? No, ¿verdad? Bueno, el que conoció librería Universal sabe que era uno de los lugares en Asunción a los que era una locura y un sueño. Tenían instrumentos, saxos, trompeta, además del libro obviamente, y representaba Olympus con Klaus Henning. Olympus era en ese entonces el sueño de cualquier persona a la que le gustaba la fotografía, le gustase la fotografía. Bueno, y ahí empecé con una camarita Trip 35 y, y seguí haciendo fotos así. No tengo, por ejemplo, nada de esa época, nada de nada. Después empecé a estudiar Derecho, me recibí de abogado y al momento de recibirme de abogado, que debo aclarar que me encanta a mí la carrera de Derecho, me gustaba, no es que seguí porque mi papá era abogado, cosas así, sino porque me gustaba. En un momento dado decidí que entre ambas cosas la fotografía ganó la pulseada y me metí a la fotografía ya intentando vivir de eso con un pequeño negocio que se llamaba Fotosíntesis, eh, donde yo vendía películas, papeles, hacía laboratorio. Eh, yo ya hacía muchos años que hacía mis propios revelados, copias, manejaba muy bien el laboratorio blanco y negro. Y así, de eso estamos hablando ya de fotosíntesis como ese pequeño negocio en el centro que luego se convirtió en galería fotográfica. Estamos hablando del 86. Las exposiciones de fotografía eran literalmente, y no lo digo en un mal sentido, eran cualquier cosa. Es decir, no había esta cuestión de trabajar un concepto, una línea. No había una exigencia, o sea, vos tenías que llevar más tus fotos. Así que, digamos, la fotografía fue moviéndose, incluso en muchos lugares, durante mucho tiempo, como al margen de las otras corrientes del arte contemporáneo, porque vos sabés que en esa época, en esos años, incluso se discutía la artisticidad o no de la fotografía. Las prácticas populares e indígenas juegan un rol fundamental en tanto motivos en la obra de Fernando Allen. Su búsqueda por imágenes del Paraguay pertenece a un linaje de exploradores y etnógrafos que pulsaron por capturar los paisajes culturales de las comunidades, pero exceden esta tendencia en tanto constituyen, las más de las veces, figuraciones insólitas que devuelven una imagen de lo desconocido. Por ejemplo, en prácticas ceremoniales o expresiones de la religiosidad popular e indígena que sobreviven a la mediática mirada totalizadora o ignoradas por la visión negligente y homogeneizadora de la sociedad nacional. Pese a que estos entornos están sobreexpuestos al afán exotista, la aproximación de Allen, entrenada durante años de viajes, los valoriza y el gesto fotográfico se vuelve forma de conocimiento sobre lo mirado. Técnica y formalmente, la fotografía de Fernando Allen destaca por los contrastes cromáticos.
El color, concebido convencionalmente como recurso expresivo, se desborda en sus fotografías, al punto de devenir objeto tematizado, con lo cual la obra de Fernando Allen también puede ser leída como una reflexión sobre el color. Me llevó un tiempo, es decir, a mí siempre me gustó mucho eh, cómo estirar los, los límites técnicos de la fotografía hacia la saturación, hacia incluso una subexposición. Eso en la práctica da un resultado de fotografías con más color, más saturadas, con mayor contraste. Me llevó mucho tiempo entender por qué a mí me gustaba eso y me sigue gustando, de hecho lo sigo haciendo. Hasta que hace unos años llegué a la conclusión de que fue una reacción ante la pérdida del blanco y negro. Porque cuando pasamos de la fotografía analógica a la digital, como yo tengo una práctica en blanco y negro de muchísimos años, es como que no me convencía el blanco y negro digital y dije, bueno, me despido del blanco y negro. Entonces, evidentemente, de una manera más o menos consciente, dije, bueno, si tengo que despedirme del blanco y negro, que sea bienvenido el color. Cierta línea de la fotografía de Fernando Allen indaga en las soluciones irreverentes del ingenio popular, expresadas en ocasiones con matices dramáticos y humorísticos frente al absurdo o la precariedad. Y el humor, yo creo que el humor es algo que no se puede de ninguna manera subestimar para reaccionar con humor ante ese tipo de cosas que a, le preocupa a la gente, ¿verdad? Se necesita creatividad, inteligencia. Finalmente, la fotografía de Fernando Allen también reflexiona acerca de los imposibles de la comunicación, aquellos expuestos al tiempo inclemente y que transforman mensajes descompuestos en significantes no plenos, susceptibles de una nueva organización semántica. Y sobre todo me interesa muchísimo reflexionar sobre eso, ¿verdad? Sobre ese mensaje que ya no puede ser comprendido claramente, sino a través de los vericuetos de la fotografía generar otros significados.